Veamos otra de las placas que tiene que ver con esto. ¿Qué cosas no tengo que hacer? Firmar pagarés, pagar el mínimo de la tarjeta, lo que decíamos recién, creer que el embargo del sueldo cancela la deuda. Bueno, eso es muy interesante, las tres cosas. En primer lugar, una de las problemáticas más grandes es que cuando uno va a pedir un crédito o hasta cuando compra un electrodoméstico, la gente firma sin saber que está firmando. Cuando firma, por lo general le hacen firmar pagarés, que son reconocimientos de una deuda por un monto total, y que es por el monto total de la deuda, y a la gente no se le informan. ¿Eso qué genera? Que si algún día se atrasa, lo que va a hacer la empresa, la entidad, etcétera, es reclamarle todo ese monto a través de un proceso judicial muy rápido. Y ese proceso judicial muy rápido no le permite defenderse a la gente, no le permite explicar qué fue lo que pagó, por qué no lo pagó, es decir, cuáles son las razones anexas, como puede ser, por ejemplo, que el producto estuviese fallado. Y sin embargo a uno lo van a ejecutar igual. Y el otro tema es el tema de los embargos. La gente cree que porque lo embargaron una vez pagó la deuda. Y cuando le viene el segundo embargo, porque el monto que le embargaron originariamente no terminó de cancelar, no entiende, dice, pero si yo ya pagué, si a mí ya me embargaron. No, en realidad el primer embargo por lo general nunca cancela la deuda de un juicio. Entonces lo que la gente tiene que saber es que tiene que ir a asesorarse, tiene que ir a defensa del consumidor, tiene que ir a buscar un abogado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que cuando termine con el embargo, va a llevar varios meses, ese monto de capital todavía siguió generando intereses. Claro, y además tiene que pagar una suma muy grande. Exacto. Y el defensa para consumidor ayuda mucho en estos casos. Exacto. Esa es una herramienta la cual, para informar, pero además después para tratarlo el tema, es decir, para discutirlo y para discutir la validez de la deuda. Estamos hablando del circuito formal de crédito, entre comillas, ¿no? La tarjeta de crédito, la financiación, exactamente, etcétera. Pero ¿qué pasa con esas tasas que van por fuera del circuito formal, que muchas veces son usurarias, que gente desesperada con algún apremio las toma y después tiene que responder? ¿Se puede pelear eso en alguna instancia judicial? Bueno, nosotros en Mar del Plata tenemos a los tribunales que han sido los líderes en la República Argentina en materia de contención de las tasas abusivas. Nosotros hoy estamos viendo en entidades del circuito no formal, que hoy dan el 45% de los créditos, dan justamente ese grupo. Porque son los que piden menos requisitos, los más laxos. Exactamente, porque tienen estos instrumentos con los cuales se ejecutan rápido, porque cobran un monto rápido en las dos primeras cuotas y ya recuperan el capital. Entonces, en realidad, en esos casos estamos viendo tasas que fluctúan entre el 75 y el 120%. Es decir, es imposible de pagar cuando uno empieza a analizar. ¿Y cuándo se cae ahí? Cuando por lo general en el sistema formal no pudimos cancelar alguna deuda, se nos ha categorizado, en esto que tantas veces hemos escuchado, las bases de datos, donde aparecemos en categoría 5, 4. Bueno, eso es la muerte civil. Entonces, uno cae justamente en estas entidades que, como bien decís vos, Pepe, no te piden muchas exigencias, pero obviamente las tasas son tan altas que cuando entraste ahí ya es casi imposible salir. Se habla mucho últimamente, cuando hablamos de la capacidad de emprender, de innovar de una población y demás, que una de las herramientas que no tiene Argentina y sí tiene Estados Unidos, por ejemplo, es lo que decías recién, una quiebra en la vida, digamos. Si vos demostrás que no hiciste nada malo, que no robaste a nadie y demás, volver a empezar es posible. En Argentina caes en la mala y estás inhabilitado de movida 5 o 6 años en el Banco Central. Pasás a ser, como decías, un muerto civil, es muy difícil. Bueno, lo que nosotros no tenemos y que creo que se debe la Argentina hoy es una ley justamente que trate el sobreendeudamiento de los consumidores. Es decir, nosotros tenemos una ley de quiebras para empresas, con lo cual el empresario, la sociedad, la persona jurídica puede tener una solución, pero la persona física no. Entonces, hoy lo que hay son herramientas alternativas que dentro de todo estamos teniendo cada día más gracias al esfuerzo de la justicia, pero lo que está faltando es justamente esto. Procedimientos como por ejemplo en Francia, donde se hace un análisis de cuáles son los ingresos de cada uno y en base a eso el propio gobierno le elabora un plan de pagos como para que pueda vivir con una ayuda. Sí, pero más que nada con que parte de sus ingresos sean intocables, con lo cual puede asegurarse durante 6 años, por ejemplo, vivir ajustado, pero vivir bien, y con el saldo ir pagando lo que se pueda de la deuda, haciéndolos partícipes a aquellos que dan préstamos sin tomar recaudos, bueno, de las consecuencias que eso genera. Exactamente, y con tasas abusivas, además, y teniendo en cuenta que hay una presión para que la gente consuma y consuma y consuma, ¿no? Bueno, es que eso es lo que sostiene también al sistema, ¿no? Totalmente. Y es necesario. Vamos a ver, ¿qué debo hacer si tengo sobreendeudamiento? Dale. A ver, ¿qué hacemos? Exigir toda la información antes de tomar un crédito, es obligación que te la suministren. La tasa final, ¿viste? Muchas veces no te dicen el costo financiero total. Todas esas vueltas, bueno, hay que verlo. En caso de embargo, recurrir de inmediato a un abogado que defienda tus derechos. Exacto. Tratar de pagar el máximo posible de su deuda de tarjeta es un crédito que genera interés.
ahí estábamos, lo que decíamos recién, tratar de salir a conseguir la plata por otro lado si es necesario, pero no llegar al punto de hacer el pago mínimo. Si toma un crédito a la financiación de un producto es muy cara, ejerza el derecho de arrepentimiento. ¿Cómo es esto? Claro, esto mira, es un instrumento que en realidad contempla la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor tiene muchas cosas importantes, entre ellas, por ejemplo, esto. En primer lugar, la parte preventiva. La parte preventiva, ¿cuál es? Que cuando vos vas a tomar un crédito te tienen que explicar cuál es el total de intereses que vas a pagar. Claro, Mirá, sí. fue muy común lo que pasó en el Mundial anterior cuando se decían televisores en 60 cuotas de 300 pesos. No es lo mismo que una persona que cobra 5.000 le digan que va a pagar una cuota de 300 pesos que decirle que se está endeudando por 18.000 pesos. Claro. Cuando uno toma noción de ese riesgo, que si mañana no paga esa cuota hasta puede perder el auto porque lo van a embargar y le van a ejecutar el auto, lo que busca la ley es que previamente te expliquen esto y que te digan cuál es el costo financiero total, lo que vos bien decías, Pepe. ¿Por qué? Porque en realidad una cosa es que yo te diga la tasa de interés del 40, claro. ¿bien? Eso era antes porque Sí. lo único que se cobraba era el interés Sí. sobre el monto de capital que te prestaban. Hoy las entidades financieras, los prestamistas, le han agregado tantos aditamentos como seguros, costos de mantenimiento, gastos de emisión, gastos de envío, que en realidad la tasa es una parte el número importante, final es otro. Entonces vos hoy te encontrás, por ejemplo, con que te dicen, no, usted tiene una tasa del 39. Sí, claro, pero cuando vas a ver el costo financiero total estamos hablando del 70. Entonces, Claro. lo que uno tiene que mirar son esas cosas. Sí, hay Ahora, gasto de otorgamiento cuando sacas un crédito. exactamente, ¿no? eso es más hay que tasa. compararlo, Claro. tal cual. Si bien ahora, por ejemplo, el Banco Central lo ha regulado y eso está prohibido, no te pueden seguir descontando gastos de otorgamiento, a pesar de que algunas entidades lo hacen. Y por el otro lado, el tema del derecho de arrepentimiento es muy interesante porque eso también fue una creación de los tribunales, en este caso de Azul, donde lo que te permiten es que si vos vas a comprar un producto y terminás comprándolo con un crédito, vos no fuiste a comprar el crédito, fuiste a comprar el producto. Sí. Entonces la ley te dice que cuando vos compras un bien para el cual no fuiste a buscarlo, sino que te lo ofrecieron, tenés 10 días para arrepentirte. Entonces, en este caso, ¿sí? Esta persona dejó constancia de que no lo quería, que se había dado cuenta de que la tasa era una barbaridad. Claro, sacó números en casa. diciéndolo Exactamente, que es lo que se de busca esa justamente, que vos puedas reflexionar. Y ese es el gran tema cuando uno va a hacer la compra. Bueno, dejó constancia, en ese caso la empresa no le quiso aceptar la renuncia, fue a la justicia y la justicia le reconoció expresamente que uno tiene derecho a arrepentirse dentro de los 10 días siguientes a que toma un crédito cuando se da cuenta que él mismo puede afectar su economía. Muy bien, tenemos una placa más para terminar con esta serie de placas. Mirá, sobre este tema, siempre tengo un ahorro, es preferible posponer un gasto, pero contar con un plan B en caso de emergencia. Esto es importante, ¿no? Esto es importante, porque uno siempre cree y tiene una visión optimista. Mirá, la Universidad de Yale hizo un estudio muy interesante para saber en qué tenía que gastar los fondos Estados Unidos, en la etapa preventiva o en la etapa posterior. ¿Y qué se dieron cuenta en la preventiva? Que el hombre es una persona que tiene súper confianza y que cree que siempre le va a ir bien. Entonces, por lo tanto, por más que yo le diga a una persona, mire que se va a sobreendeudar, y uno siempre cree que lo va a solucionar. Entonces, por eso, como uno cree que no le va a pasar nada malo, lo ideal es tener siempre un ahorro porque siempre puede pasar. Dios quiera que nunca pase, Dios pero quiera que nunca por las pase. dudas. Pero además que no es solamente nuestro, sino que puede ser también una cuestión macro estatal. Tener todos los meses, todos los años, aumento de sueldos y que este año, por ejemplo, no lo haya o nos quiten horas extras. Entonces, no perdí el empleo, pero sí se redujeron mis ingresos. Entonces yo tengo que estar pensando que esa es una posibilidad. Del otro lado estamos de los súper temerosos también, ¿no? Lo que decimos, estamos acá, lo queremos tener todo controlado, por ahí algún riesguito hay que tomar, pero... Tal cual, porque cautela. tampoco el sistema funciona, porque lo que Exacto. necesitas es consumo. Claro. Totalmente, bueno, muy interesante, la verdad, pero muy interesante para reflexionarlo en casa, cuando nos vamos de mambo, a veces hay que aumentarlo un poco. El que lo esperar arriesga unos no gana, hay que meses. tenerlo Sí, ahí. esperar a que aclare y no meterse en líos, ¿no? Exacto, y si se metió en líos, reconocerlo, hablarlo con la familia, evitar los problemas que eso genera, porque la verdad que lo que tiene aquí también es un costado de afectación psicológica del grupo, ¿sí? Del grupo social, y eso Totalmente. es muy importante, creo que es más importante que la demás. Muchas gracias, Federico. A ustedes, Yo dije que chicos. iba a dar una charla, la dio el primero, el sábado. Sí, la dimos Está. el primero, pero Para ahora la próxima. el sábado también estamos ahí en el Museo Mar, porque Bueno. Buenísimo, muy sí, bien. estamos dentro de un congreso que estamos haciendo estos próximos 3 días, así que también se va a tratar el tema con profesionales de todo el país. Muy interesante.